El infierno tiene un nombre. Madrid, una noche de furia. Todavía puedo oír el eco de sus gritos, aunque no estuviera allí para escucharlos. Mi hijo, mi esposa. Una y otra vez se repite en mi mente la imagen de esa puerta reventada, de José desangrándose en el suelo, de las luces traseras de un coche perdiéndose en la distancia mientras se llevaban lo único que me importaba. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se torció tanto todo? Me pregunto si alguna vez tuve el control o si solo fue una ilusión forjada en la ambición y el hierro. Hace solo unas horas, bueno, quizás un poco más, el tiempo es un charco de sangre y adrenalina ahora mismo, la llamada del hospital llegó. Antes de eso había pensado que lo había cortado todo, que había quemado el último puente con mi humanidad el día que firmé los papeles del divorcio. Carlos Moretti, el despiadado líder del sindicato de Madrid, había pasado los últimos 15 meses construyendo un imperio sobre hielo y sangre, convencido de que dejar ir a María era la única forma de mantenerla con vida. Qué ingenuo fui, qué estúpido. Me había equivocado de la peor manera posible. La llamada no vino de ella. Vino de una enfermera temblorosa en el servicio de urgencias del Hospital La Paz. Señor, la voz se quebró al otro lado de la línea. Era Ana, lo recuerdo. Una voz joven, aterrada, casi un susurro. Encontramos su número en la lista de contactos de emergencia de la paciente. Necesita venir. Es usted. Es el padre. Me quedé helado, congelado. ¿Padre? Yo no tenía hijos. El solo concepto era una cicatriz abierta, un recordatorio constante de lo que María y yo habíamos perdido, de los 2 años de intentos fallidos, de los abortos espontáneos que nos habían destrozado el alma y finalmente nos habían separado. Pero mientras cargaba mi Glock, el frío del metal familiar en mi mano, y conducía a toda velocidad hacia el hospital, mi mente era un caos. El pasado que había enterrado estaba respirando, llorando, y ahora, al parecer, estaba en la mira de mis peores enemigos. En Madrid, la lluvia nunca limpia las cosas. Solo hace que la mugre sea más resbaladiza, más profunda. Estaba de pie junto al ventanal de mi ático en el piso 42 de la Torre de Cristal, contemplando la ciudad. Abajo, Madrid era una cuadrícula de luces ámbar y sombras movedizas, un reino que gobernaba con un silencio absoluto. A mis 34 años, tenía la clase de rostro que detiene las conversaciones, ángulos afilados, ojos del color de un café solo muy oscuro, y una cicatriz que me cruzaba la ceja izquierda, un recordatorio permanente del golpe que había orquestado para tomar la silla. Siempre me ha gustado el orden, la precisión. Consulté mi reloj. Todo en orden, Carlos. El envío de Valencia está seguro, dijo José desde la puerta. José era una montaña de hombre, un antiguo jugador de rugby que había encontrado su verdadera vocación rompiendo huesos para la familia Moretti. Su silueta masiva llenaba el marco de la puerta, un guardián silencioso y leal. Víctor está pidiendo una reunión, continuó José. Está nervioso por la policía. Que siga nervioso, le dije, mi voz un murmullo grave. No me volví. El miedo mantiene a la gente honesta. Dile que si cancela otra vez, no tendrá lengua para negociar. ¿Entendido? José dudó. Eso rara vez pasaba. Y es el 14, añadió, su voz más suave, casi una advertencia. Mi agarre en el vaso de whisky se tensó hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Sabía qué fecha era. Hace 15 meses, el divorcio había sido oficial. 15 meses desde que miré a María a los ojos, sus hermosos ojos verdes llenos de lágrimas, y le dije que ya no la amaba. Fue la mentira más grande que había dicho jamás, y había salvado su vida. Ser la esposa de un capo era una sentencia de muerte, y con una guerra gestándose contra la mafia gallega, la había soltado para protegerla. Eso pensé. Déjalo, José, advertí. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado. Entonces, el teléfono privado de mi escritorio sonó. No era el teléfono de usar y tirar que utilizaba para los negocios. No era mi móvil personal. Era el fijo, una línea dura encriptada y polvorienta,
de la que solo 3 personas en el mundo tenían el número. 2 de ellas estaban en esta habitación. Me giré lentamente, mirando la luz roja parpadeante. El aire en la habitación cambió, volviéndose denso con una tensión repentina. La mano de José se dirigió al arma debajo de su chaqueta. Levanté el auricular. No hablé. Solo respiré, esperando. ¿Es el señor Moretti? Una voz de mujer, joven, aterrorizada. Sonido de fondo, monitores pitando, el chirrido de zapatos de goma, un sistema de megafonía anunciando un código azul. Hospital. ¿Quién es? Pregunté, mi tono letal. Mi nombre es Ana. Soy enfermera jefe en urgencias del Hospital La Paz. Balbuceó. No debería estar llamando. El protocolo es la policía. Pero la paciente... Ella seguía susurrando un nombre antes de perder el conocimiento. Y luego encontramos este número escrito en la parte de atrás de una foto en su cartera. Ve al grano, le espeté. La paciencia se me agotaba. Tenemos una mujer no identificada. Trauma craneoencefálico grave. Accidente de coche en la A2. Está en cirugía ahora mismo. No conozco a ninguna mujer no identificada. Se ha equivocado de número. Me moví para colgar. Llevaba un bebé con ella, gritó la enfermera, desesperada por mantenerme en la línea. El bebé está bien, milagrosamente, solo algunos hematomas, pero los servicios sociales están en camino para llevárselo bajo la tutela del Estado porque aún no podemos identificar a la madre. Señor, el niño, se parece exactamente al hombre de la foto que llevaba. Me quedé helado otra vez. El vaso de whisky en mi mano se sintió repentinamente pesado. ¿Qué foto? Es una foto de boda, usted y ella, y en la parte de atrás dice, en caso de emergencia, llamar a Nico. El mundo se inclinó sobre su eje. Solo una persona me llamaba Nico. María, susurré, el nombre saliendo de mi garganta como una piedra afilada. Si la conoce, necesita venir, suplicó la enfermera. La policía está haciendo preguntas sobre el accidente. Dicen que no parece un accidente. ¿Y el niño? Señor, según la línea de tiempo, usted es el padre. Colgué el teléfono con tanta fuerza que el plástico se agrietó. Carlos, José dio un paso adelante, alarmado. ¿Qué pasa? ¿Son los gallegos? Agarré mi chaqueta. Mis movimientos eran un borrón de violencia controlada. Prepara el coche. Llama a los hombres. Vamos a La Paz. ¿Quién está en La Paz? Me detuve en la puerta, mis ojos ardiendo con una mezcla de terror y rabia que podría arrasar una ciudad. Mi esposa, gruñí, y al parecer, mi hijo. La sala de espera de urgencias en La Paz era un purgatorio de luces fluorescentes y olor a antiséptico. Era un lugar para tragedias normales, ataques cardíacos, conductores ebrios, resbalones en el hielo. No estaba preparado para la llegada de la familia Moretti. 6 todoterrenos negros chirriaron hasta detenerse en la entrada de urgencias. Hombres con trajes a medida y auriculares se dispersaron, asegurando el perímetro con miradas depredadoras y eficientes. Entré a trompicones por las puertas correderas, mi abrigo ondeando detrás de mí como una capa de oscuridad. José estaba pisándome los talones, ladrando órdenes por su micrófono de muñeca para asegurar las salidas. ¿Dónde está?, demandé, dirigiéndome al mostrador. La recepcionista, una mujer corpulenta llamada Rosa, levantó la vista por encima de sus gafas, lista para regañarme por el ruido. Luego vio mi cara. Luego vio la forma de mi arma bajo la chaqueta. Tragó saliva con dificultad. ¿Nombre? María, accidente de coche. Ahora, trauma 1, susurró Rosa, señalando con un dedo tembloroso. Todavía están operando. Me di la vuelta, pero un hombre con una gabardina beige se interpuso en mi camino. Inspector Ruiz. Nos conocíamos. Ruiz llevaba 5 años intentando imputarme un caso de delincuencia organizada. Moretti. Ruiz sonrió con desprecio, aunque su mano revoloteaba nerviosamente cerca de su cinturón. No sabía que hacías visitas de caridad. Muévete, Ruiz, dije, mi voz inquietantemente tranquila. O te moveré yo, y no te gustará el aterrizaje. Esto es una investigación de la escena del crimen, dijo Ruiz, acercándose.
La mujer de ahí fue sacada de la carretera. Alguien embistió su coche. Un trabajo profesional. Encontramos una cantidad sustancial de dinero en el maletero. Parece un traficante de drogas que salió mal. Agarré a Ruiz por las solapas y lo empujé contra la pared, levantándolo del suelo. Los agentes de policía detrás de Ruiz sacaron sus armas. José y los soldados Moretti al instante nivelaron sus subfusiles. La sala de urgencias quedó en completo silencio. Los pacientes se metieron debajo de las sillas. Si la vuelves a llamar traficante de drogas, le siseé a Ruiz en la cara, prenderé fuego a tu comisaría contigo dentro. Es mi esposa. Los ojos de Ruiz se abrieron de par en par. Ex esposa, según los papeles. La familia es para siempre. Lo solté. José, vigila la puerta. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Si los policías la tocan, dispárales. Empujé las puertas dobles, dejando atrás el enfrentamiento armado. Seguí las señales hasta la unidad de observación pediátrica, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Un hijo. No era posible. Lo habíamos intentado. Dios, lo habíamos intentado durante 2 años antes del divorcio. Abortos, desgarros, médicos diciéndonos que simplemente no estaba en las cartas. Fue una de las razones por las que la distancia entre nosotros había crecido, el dolor que no podíamos compartir. En la época, me volví un demonio, frío, calculador, y me aseguré de que ella me odiara. Era mi manera de protegerla, supongo, una protección retorcida que la alejaba de mi mundo de sangre. Era la única opción, pensé. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Encontré la habitación. La enfermera Ana estaba allí, meciendo una cuna. Cuando me vio se detuvo. Miró al hombre, aterrador, empapado de lluvia y furia, y luego al bulto. «¿Señor Moretti?», preguntó suavemente. Avancé. Mis piernas se sentían como plomo. Miré dentro de la cuna. El niño estaba durmiendo. No podía tener más de 6 meses. Tenía una mata de rizos oscuros, caóticos y gruesos. Su piel era aceitunada, un marcado contraste con las sábanas blancas y estériles. Tenía una pequeña venda en la frente, un diminuto hematoma morado en su mejilla regordeta. Extendí la mano, temblorosa. Con estas manos había matado hombres. Había estrangulado traidores y apretado gatillos. Estaba aterrorizado de tocar algo tan frágil. Roce mi nudillo contra la mejilla del niño. El bebé se movió. Sus ojos se abrieron. Dejé de respirar. Eran mis ojos, el mismo marrón oscuro y quemado del café, pero tenían la forma de los de María, grandes, expresivos, enmarcados por largas pestañas. La línea de tiempo me golpeó como un puñetazo físico. 15 meses desde el divorcio, 9 meses de embarazo. El bebé tenía 6 meses. Ella había estado embarazada cuando la eché. Ella había dejado el ático, lágrimas corriendo por su cara, llevando a mi heredero. Y yo no lo había sabido. O peor aún, ella no me lo había dicho. ¿Por qué?, susurré. El dolor en mi voz hizo que la enfermera desviara la mirada. ¿Por qué no me lo dijiste? Encontramos esto en la bolsa de pañales, dijo Ana suavemente, entregándome un sobre arrugado. Lo tomé. Estaba dirigido a mí, a Nico. Lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel con fecha de hacía 3 semanas. Nico, si estás leyendo esto, fallé. Intenté huir. Intenté mantenerlo en secreto porque sabía que si tu mundo se enteraba de él, lo usarían para llegar a ti, o peor, lo convertirían en ti. Su nombre es Leo, abreviatura de Leonidis. Es un luchador, como su padre. Me están siguiendo. Un hombre con un diente de plata. Ha estado vigilando el apartamento en Sevilla. Vuelvo a Madrid para pedir ayuda. Pero si no lo logro, es tuyo. No dejes que la oscuridad se lo lleve, Nico. Enséñale a ser el hombre que solía ser, no el rey en el que te convertiste. Nunca dejé de amarte. Masai aplaste la carta en mi puño, un hombre con un diente de plata. Sabía exactamente quién era ese. Silverio Diente de Plata, el ejecutor del cártel de los Zetas que había estado intentando entrar en Madrid. La rabia, fría y absoluta, me invadió, reemplazando el shock. La habían cazado. La habían aterrorizado.
La habían sacado de la carretera mientras mi hijo estaba en el asiento trasero. El bebé, Leo, comenzó a gemir. Levantó una mano regordeta, agarrando mi dedo. Miré la mano diminuta que se aferraba al dedo de un monstruo. ¡José! Rugí, mi voz resonando por el pasillo. José apareció al instante. Jefe. Levanté al bebé. Lo hice torpemente al principio, sujetándole la cabeza, pegando el cálido peso contra mi traje de seda. Leo se acomodó instantáneamente contra el pecho de su padre, el latido del corazón de alguna manera familiar. Prepara el coche, dije, mis ojos duros como diamantes. Vamos a trasladar a María a la clínica privada del complejo. Llama al doctor Flores. Si ella muere, él muere. ¿Y la policía? Preguntó José, mirando al bebé con los ojos muy abiertos. Dile a Ruiz que si quiere cerrar este caso, que busque a un hombre con un diente de plata y que les diga a los hombres que se preparen. Miré a mi hijo, luego a la forma inconsciente de mi ex esposa siendo sacada de cirugía por el pasillo. Vamos a la guerra, José, y vamos a matar a cada persona que los haya mirado mal. El olor a suero salino estéril y cuero caro fue lo primero que María registró. No era el sabor metálico del hospital, ni la humedad mohosa del motel barato en el que se había estado escondiendo durante la última semana. Era un aroma que había rondado sus sueños durante 15 meses. Cedro, pólvora y colonia Davidoff. Carlos. Sus ojos se abrieron de golpe. El pánico, frío y agudo, inundó su pecho. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en las costillas la golpeó contra las almohadas. Tranquila, una voz profunda retumbó desde las sombras. Tienes 3 costillas rotas y una conmoción cerebral. El doctor Flores dice que tienes suerte de estar viva. María parpadeó, su visión ajustándose a la tenue luz. No estaba en un hospital. Estaba en la suite principal de la finca Moretti en Somosaguas, la habitación que había compartido con él durante 5 años. Las cortinas de terciopelo estaban echadas, pero ella conocía la vista detrás de ellas, las olas rompiendo de la sierra contra los acantilados. Al menos, así lo imaginaba yo, así debió sentirse. ¿Qué pasaría por su cabeza en ese momento? Miedo, seguramente. Miedo y rabia. Quizás también un rastro de familiaridad que la confundía. Leo. Jadeó, el nombre raspando su garganta seca. ¿Dónde está Leo? Salí de la oscuridad. Me había quitado la chaqueta y la corbata. Mi camisa estaba desabotonada en el cuello, las mangas remangadas para revelar los antebrazos cubiertos de tatuajes, antigua escritura romana que detallaba mis pecados. Parecía agotado, parecía mayor. Mis manos temblaban, lo recuerdo, aunque me esforcé por ocultarlo. Está durmiendo, le dije, señalando una cuna colocada en la esquina de la habitación. Era una pieza antigua de caoba tallada a mano que había estado en la familia Moretti durante generaciones. José está vigilando la puerta. Nadie entra. María soltó un suspiro que sintió que había estado conteniendo desde que el coche se desvió en la autopista. Intentó leer mi cara, pero era un muro de piedra, el mismo muro que había levantado la noche que le entregué los papeles del divorcio. O eso le pareció a ella, supongo. Tienes un hijo, María, le dije, mi voz desprovista de inflexión. Un hijo de 6 meses. Hice los cálculos. Estabas embarazada cuando te fuiste. Estaba embarazada cuando me echaste. Me corrigió. Su voz temblaba con una mezcla de miedo y rabia persistente. Hay una diferencia. Me encogí. Fue microscópico, un apretón de mandíbula. Pero ella lo vio. Me acerqué a la cama, cerniéndome sobre ella. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Crees que soy un monstruo? Bien. ¿Pero crees que abandonaría mi propia sangre? No te lo dije porque quería que viviera, gritó María, ignorando el dolor en su pecho. Las lágrimas picaban sus ojos. Me dijiste que ya no me amabas, Carlos. Dijiste que era una carga. Dijiste que querías empezar de cero. Si te hubiera dicho que estaba embarazada, ¿qué habrías hecho? ¿Obligarme a quedarme? ¿Encerrarme en esta casa mientras tus enemigos disparaban a las ventanas? Te habría protegido. Rugí golpeando la mano contra la pared. El sonido resonó como un disparo. Te solté porque los gallegos planeaban incendiar el coche. Te rompí el corazón para salvarte la vida, María.
Hice que me odiaras para que huyeras lo suficientemente lejos como para que la explosión no te alcanzara. El silencio descendió en la habitación, pesado y asfixiante. María me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. ¿Tú, tú lo hiciste para protegerme? Me di la vuelta, pasándome una mano por el pelo. Mis hombros cayeron. El peso de la mentira que había vivido durante 15 meses finalmente me aplastaba. Víctor tenía una filtración. Los gallegos conocían mi horario, conocían el tuyo. La única forma de sacarte del tablero era divorciarme de ti pública y brutalmente, para que ya no te vieran como una ventaja. Me volví hacia ella, mis ojos oscuros brillando con emoción reprimida. Morí el día que saliste por esa puerta. Y anoche me entero de que llevabas a mi hijo mientras yo estaba aquí bebiendo hasta la muerte, pensando que te había salvado. María me miró, realmente me miró. Vio las nuevas canas en mis sienes, la forma en que mis manos temblaban ligeramente. No era el rey frío de Madrid en ese momento. Era solo un hombre que había hecho un terrible sacrificio. Lo llamé Leonidis, susurró, porque sabía que tendría que ser fuerte como tú. Caminé hacia la cuna. Miré al bebé dormido. Mi expresión se suavizó en algo agonizantemente tierno. Tiene tu barbilla, tiene tu temperamento, dijo ella. Una sonrisa pequeña y triste apareció en sus labios. Grita cuando tiene hambre y odia que le digan lo que tiene que hacer. Suena como un Moretti, murmuré. Metí la mano, ajustando la manta con una delicadeza que desmentía mi letal reputación. La enfermera del hospital dijo que un hombre te estaba siguiendo, un hombre con un diente de plata. La sangre de María se heló. La calidez del momento se evaporó. Silverio Diente de Plata nos encontró en Sevilla. No sé cómo. Hice dinero en efectivo. Cambié mi nombre, pero nos encontró. ¿Para quién trabaja?, pregunté, mi voz bajando a ese peligroso registro bajo. No lo sé, dijo, pero me dijo algo en la gasolinera antes de que acelerara. Dijo, el tío te envía saludos. Me quedé helado. ¿El tío?, repetí. Sí. ¿Eso significa algo para ti? Mi cara se endureció en una máscara de pura violencia. Caminé hacia la mesita de noche, cogí mi pistola y revisé la recámara. Significa, dije, que la guerra ya no es con los gallegos, es una guerra civil. La miré, mis ojos encendidos. Descansa, María, tengo que hacer una llamada y luego voy a arrancar la piel a cada persona que te hizo huir. A veces, cuando no podía dormir en aquellas noches en el ático, antes de que todo esto sucediera, pensaba en mi padre. En la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bien. Él se refería a los mercaderes en el mercado, a los políticos prometiendo imposibles. Pero ahora lo entendía de otra manera. El control, el poder que había acumulado, las decisiones que había tomado, todo parecía demasiado perfecto, demasiado bien organizado. Y lo perfecto no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes, o eso creía. Ahora con Leo en mis brazos, el mundo era un caos. La perfección era una burla. El sótano del complejo Moretti estaba insonorizado. Tenía que estarlo. Estaba en el centro de la sala de hormigón, las mangas de mi camisa remangadas hasta los codos. En una silla frente a mí estaba un hombre llamado Miguel, un pequeño traficante para la conexión local de los Zetas. Miguel no estaba teniendo un buen día. Su cara era un mapa de morados y rojos, y le faltaban 2 uñas. José estaba en la esquina limpiando un cuchillo con un trapo, con una calma que siempre me impresionaba. Te lo voy a preguntar una vez más, Miguel, dije, mi voz conversacional, lo que era mucho más aterrador que si estuviera gritando. Silverio Diente de Plata. ¿Dónde está? No lo sé. Miguel escupió sangre en el suelo. Es un freelance. Acepta contratos del mejor postor. Yo solo entregué el coche. ¿Tú entregaste el coche que sacó a mi esposa de la carretera? Asentí lentamente. Eso te convierte en cómplice del intento de asesinato del heredero Moretti. No sabía que era tu hijo, suplicó Miguel. Lo juro, jefe,
La orden vino de un teléfono desechable. ¿El tipo? Solo dijo que el tío quería los cabos sueltos atados. Le hice una señal a José. José dio un paso adelante y presionó el cuchillo contra la oreja de Miguel. ¿El tío? Reflexioné. Ese es un apodo antiguo, muy antiguo. Nadie ha usado ese nombre desde que mi padre estaba vivo. Llamaron a la pesada puerta de hierro. Fruncí el ceño. Nadie interrumpía un interrogatorio. Abrí la puerta y me encontré a la señora Elena, la anciana ama de llaves que prácticamente me había criado. Parecía agitada. Sostenía un biberón en una mano y a un Leo llorando en la otra. «Señor Carlos», dijo con severidad, «no puedo calmarlo. Rechaza el biberón. Quiere a su madre, pero el doctor Flores la sedó por el dolor. Usted es el padre. Haga algo». Miré al bebé que lloraba, luego al hombre ensangrentado en la silla. Era una colisión surrealista de mis dos mundos. El instinto asesino que me había mantenido vivo y el instinto protector que nunca había sabido que tenía. «José, tómate un descanso», dije. Guardé mi arma, le quité el bebé que gritaba a la señora Elena y tomé el biberón. Salí de la sala de tortura y entré en el pasillo, balanceando a Leo torpemente. «Shh, Leo, venga, chaval, estoy intentando trabajar aquí». Leo gritó más fuerte, su cara se puso roja. Miré el biberón, estaba demasiado frío. Recordé que María había dicho algo una vez sobre la temperatura. Calenté el biberón en mis manos, paseando por el pasillo. Miré al pequeño humano en mis brazos. El niño estaba indefenso, suave. Si pierdo esta guerra, pensé, este niño muere. La realidad me revolvió el estómago. Nunca había temido a la muerte para mí, pero la idea de que alguien lastimara a este niño me hacía querer quemar el mundo entero. «Vale, mira», susurré al bebé. «No sé lo que estoy haciendo, pero tienes que comer, y yo tengo que ir a matar a un hombre llamado Silverio. Así que, ¿podemos cooperar?» Leo parpadeó, las lágrimas atrapadas en sus largas pestañas. Me miró con esos ojos oscuros y conmovedores. Los ojos de María. Hipo. Luego abrió la boca. Lo alimenté. De pie en el pasillo de mi fortaleza, rodeado de guardias armados, el capo de la mafia alimentaba a su hijo. Mientras Leo se calmaba, José salió de la sala del sótano, limpiándose las manos. Habló, nos dio una ubicación, un viejo almacén en la zona del antiguo matadero. Dice que Silverio se reúne con un contacto allí a medianoche. «Bien», dije. «Prepara el equipo. Salimos en 20. «¿Y el bebé?», preguntó José. Miré a mi hijo dormido. «Guárdalo con tu vida, José. No vienes conmigo esta noche. Te quedas aquí. Si alguien se acerca a 100 metros de esta casa que no sea yo, le pegas un tiro». José pareció ofendido, pero asintió solemnemente. «Entendido, jefe». Le devolví el bebé a la señora Elena. Sentí una extraña ligereza en mi pecho donde el bebé había descansado. Fui a mi armería. Me puse un chaleco de Kevlar. Cargué cargadores adicionales para mi SIG MPX. Metí un cuchillo de combate en mi bota. Subí al dormitorio principal por última vez. María estaba dormida, su respiración superficial pero constante. Le quité un mechón de pelo de la frente. «Te traeré su cabeza», le prometí a la mujer dormida. Me di la vuelta y salí a la noche. El almacén en la zona del matadero era una trampa. Lo supe en el momento en que llegamos. Demasiado silencioso, las sombras demasiado profundas. Pero tenía que activarla para averiguar quién movía los hilos. Pedro y 4 de mis mejores soldados se movieron por la planta abandonada como fantasmas. El aire olía a hierro oxidado y sangre vieja. «Despejado a la izquierda», susurró Pedro, mi segundo al mando. «Despejado a la derecha», replicó otro soldado. Llegaron al centro del almacén. Había una sola silla en el medio del suelo. En ella, un osito de peluche de niño. Mi corazón se detuvo. Era el oso que Leo había perdido en el accidente, el que María había estado buscando frenéticamente en sueños. Habían estado aquí. De repente, focos nos cegaron desde las pasarelas de arriba. «Carlos Moretti». Una voz retumbó por un altavoz. Estaba distorsionada, metálica. «Eres predecible. Siempre el héroe». El fuego automático estalló desde las vigas. «¡Cubrid!», grité, lanzándome detrás de un pilar de hormigón.
Las balas mordían el suelo donde había estado parado un segundo antes. Era una zona de muerte. Estaban inmovilizados desde 3 lados. ¡Fuego de contención!, grité. Asomé la cabeza, disparando ráfagas cortas y controladas a los fogonazos de las armas de arriba. Escuché un grito y un cuerpo cayó de la pasarela, golpeando el suelo con un thud húmedo. Pero nos superaban en número. «¡Jefe, nos flanquean!», gritó Pedro recargando. Evalué la situación. Estaban intentando mantenerme aquí. ¿Por qué? ¿Para matarme o para mantenerme alejado de la casa? La comprensión me golpeó como un golpe físico. El almacén no era el objetivo. Era una distracción. «¡José!», grité por mis comunicaciones. «¡José, informe!». Estática. Luego una voz interrumpió. «No es José, tu perro está ocupado, Moretti». Era la voz de Silverio Diente de Plata. Suave, burlona. «Estoy en la puerta principal. Tus códigos de seguridad fueron sorprendentemente fáciles de eludir, casi como si alguien me los hubiera dado». «Si los tocas», gruñí, disparando a ciegas en la oscuridad para mantener las cabezas agachadas, «te encontraré en el infierno». «Ven a detenerme», se rió Silverio. La línea se cortó. «¡Nos vamos!», rugí. «Olvidaros de los tiradores. ¡Al coche!». «Jefe, es un suicidio moverse», gritó Pedro. «Mi hijo está solo». No esperé. Salí de la cobertura, corriendo bajo una lluvia de balas hacia la salida. Una bala me rozó el hombro, rasgando la chaqueta del traje. Pero no lo sentí. La adrenalina era una droga poderosa. Alcancé el todoterreno blindado, mis hombres trepando detrás de mí. «¡Conduce!», le ordené al conductor. «Llévanos a casa, ahora». El todoterreno salió derrapando, los neumáticos echando humo. Marqué el teléfono fijo de la finca. Sin respuesta. Marqué el número de la señora Elena. Sin respuesta. Marqué el código de la habitación del pánico. Mostraba actividad. Estaban en la habitación del pánico. Estaban vivos por ahora. El viaje de regreso fue un borrón de velocidad y violencia. Recargué mis armas, mi mente acelerada. Alguien les dio los códigos. El sistema de seguridad de la finca era biométrico de última generación. Solo 3 personas tenían acceso administrativo. Yo, José y mi hermano, Mateo. Mateo Moretti, el hermano menor, el que siempre había resentido mi ascenso al poder. El que sentía que merecía la silla porque era más inteligente, más moderno. «El tío», susurré. Era un nombre en clave que usaban para el hermano de nuestro padre, el tío Armando, quien había sido exiliado años atrás. Pero Armando estaba muerto, a menos que no lo estuviera, o a menos que Mateo hubiera tomado el manto. Chirriaron los neumáticos al pasar por las puertas de hierro de la finca. La garita de guardia estaba vacía. Cuerpos de mi seguridad exterior yacían en la grava. No esperé a que el coche se detuviera por completo. Salí rodando, corriendo, mi MPX en alto. La puerta principal estaba arrancada de sus bisagras. Entré al vestíbulo. Silencio. El silencio espeluznante y pesado de un cementerio. «¡María!», grité. «¡Arriba!», gritó Pedro. Subí las escaleras de 2 en 2. Llegué al rellano del segundo piso. Vi a José desplomado contra la pared, sangrando abundantemente por una herida en el abdomen, su arma vacía en el suelo. «¡José!». Caí de rodillas. José tosió, la sangre burbujeando en sus labios. «Lo siento, Carlos. Eran demasiados. Tenían tarjetas. Mateo, quédate conmigo». Le presioné la mano sobre la herida. «Se los llevaron», jadeó José, las lágrimas mezclándose con la sangre en su cara. «No pudieron entrar en la habitación del pánico, así que les echaron gas. Los arrastraron. Silverio, tiene al niño». El mundo se volvió rojo. Me puse de pie. Un rugido primario salió de mi garganta. Un sonido de odio puro e inmaculado. Caminé hacia la ventana. Vi luces traseras desvaneciéndose en la distancia por el sinuoso camino de entrada. Tenían a mi esposa. Tenían a mi hijo. Me volví hacia Pedro, mi cara desprovista de humanidad. Mis ojos eran agujeros negros. «Llama a todos», dije. Mi voz ya no era humana. Era la voz de la muerte misma. «Llama a los sindicatos de Barcelona.
Llaman la Bratva. Llaman a los cárteles. No me importa lo que cueste. No me importa qué favores deba. Caminé hacia una caja fuerte oculta detrás de un cuadro, marqué el código y saqué una pesada caja negra. La abrí para revelar 2 Desert Eagles bañadas en oro y un teléfono satélite. Quema la ciudad, ordené. Bloquea cada salida. Revisa cada coche. Si intentan salir de Madrid, quiero que los detengan. ¿Y Mateo? Preguntó Pedro. Su voz temblaba. Cargué la pistola dorada. A mi hermano. Déjamelo a mí. Madrid ardió esa noche. No literalmente, pero el Hampa se incendió. A la hora del secuestro, cada esquina, cada muelle y cada aeródromo estaba vigilado. La familia Moretti había cobrado cada deuda de los últimos 20 años. Los escáneres de la policía estaban enloquecidos con informes de actividad de bandas, pero los agentes se mantenían al margen. Sabían que cuando una tormenta como esta golpeaba, se tapiaban las ventanas y se rezaba. Estaba sentado en la parte trasera de un nuevo todoterreno, un centro de mando móvil. Mi hombro estaba vendado, pero el dolor era distante. «Tenemos un rastro en el teléfono de Mateo», dijo un técnico desde el asiento delantero. «Está en el antiguo astillero, Muelle 4». «Claro», murmuré. «Ahí es donde se escondía cuando éramos niños». «¿Silverio está allí?» «No», dije. «Mateo es demasiado cobarde para retener a los rehenes. Silverio los tendrá en algún lugar seguro. Mateo es solo el intermediario. Estamos a 2 minutos». El viejo astillero era un cementerio de metal oxidado y madera podrida. Salí del coche solo. Les dije a mis hombres que se quedaran atrás. Esto era un asunto de familia. Caminé por el largo y oscuro muelle. Al final, sentado en una caja y fumando un cigarrillo, estaba Mateo. Mateo levantó la vista cuando me acerqué. Se parecía a mí, pero más suave, menos cicatrizado. Llevaba un traje de diseño que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, pero le quedaba holgado. «Sabía que vendrías», dijo Mateo, tirando el cigarrillo al agua oscura. «¿Dónde están?», pregunté, deteniéndome a 3 metros. «Siempre me eclipsaste, Carlos», dijo Mateo, su voz amarga. «Papá te quería más. Los hombres te respetan más. Incluso María. Ella nunca me miró de la misma manera que te miró a ti». «No tengo tiempo para tus problemas de papá, Mateo», dije, levantando mi arma. «¿Dónde está mi hijo?» «Está con Silverio». Mateo se encogió de hombros. «Están en un jet privado en Barajas, despegando en 40 minutos rumbo a México. Una vez que estén allí, nunca los volverás a ver. El tío Armando está vivo, por cierto. Ha estado dirigiendo el cártel desde el sur. Quiere al niño, un nuevo heredero para moldear, uno que no esté contaminado por tu blandura». «¿Blandura?», me reí. Una risa seca, sin humor. «Vendiste tu propia sangre a un psicópata porque tenías celos». «Hice lo que tenía que hacer para tomar la corona», gritó Mateo poniéndose de pie. «Contigo fuera, distraído, roto. La ciudad sería mía». «No eres un rey, Mateo», dije suavemente. «Eres solo un bufón». Mateo sacó una pistola de su cintura. Fue rápido, pero yo fui más rápido. «Bang». Un solo disparo. Mateo soltó su arma, agarrándose la rodilla, gritando de agonía. Avancé y pateé el arma al agua. Me paré sobre mi hermano. «Eso fue por José», dije. Apunté con el arma a la otra rodilla. «¡Bang!». Mateo chilló, acurrucándose en una bola. «Por favor, Carlos, soy tu hermano». «Dejaste de ser mi hermano en el momento en que dejaste que Silverio Diente de Plata entrara en mi casa», dije. Guardé mi arma y agarré a Mateo por las solapas, arrastrándolo al borde del muelle. «Dame el número de vuelo», le susurré al oído. «Y el número de cola». 6745, hangar 4, pista privada, sollozó Mateo. «Bien». Lo solté. Mateo yacía allí sangrando. Sollozó. «¿Me vas a matar?», gimió Mateo. Lo miré con fría indiferencia. «No, la muerte es demasiado fácil. Te voy a dejar aquí. La policía está en camino. Les di un aviso sobre tu operación de lavado de drogas. Pasarás el resto de tu vida en una jaula, Mateo. Y cada día sabrás que fallaste».
Me di la vuelta y me alejé, el sonido de las sirenas aullando en la distancia. Salté de nuevo al todoterreno. «¡Barajas!», ladré. «Hangar 4, tenemos 30 minutos para detener un avión». «Jefe», dijo el conductor, entrando en una pista activa, «eso es terrorismo federal. El FBI, Seguridad Nacional, soltarán el martillo». Miré por la ventana la ciudad que pasaba a toda velocidad. «Que vengan», dije. «Si ese avión despega, no tengo razón para existir. Conduce». El perímetro de vallas de alambre del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba diseñado para detener ciervos y intrusos, no una escalade blindada de 3 toneladas moviéndose a 140 tiembla como eso. «¡Agarraos!», grité. El todoterreno se estrelló contra la barrera con un chirrido de metal desgarrado. El parabrisas se agrietó como una telaraña, pero el cristal reforzado aguantó. Rebotaron violentamente sobre el asfalto, los neumáticos chillando al golpear el asfalto mojado. «¡Visual del objetivo!», gritó el conductor, luchando con el volante mientras el pesado vehículo derrapaba bajo la lluvia. Ahí estaba, un elegante Gulfstream G650 negro, sus motores zumbando con un agudo grito que atravesaba la noche. Ya se estaba moviendo, rodando desde los hangares privados hacia la pista principal. «¡Están autorizados para el despegue!», gritó el técnico en el asiento delantero, monitoreando la frecuencia de la torre. «La torre acaba de darles luz verde en la pista 10 izquierda. Si aceleran, nunca los alcanzaremos». «Embiste el tren de aterrizaje», ordené, desabrochándome el cinturón de seguridad. «Jefe, si embisto el tren a esta velocidad, el avión podría volcarse. Los tanques de combustible están en las alas. Si salta una chispa, hazlo». No tenía el lujo de la física. Tenía una esposa y un hijo en ese avión. El todoterreno se lanzó hacia adelante, el motor rugiendo. El Gulfstream estaba acelerando, su morro girando hacia la larga extensión de luces de la pista. La distancia se reducía, pero no lo suficientemente rápido. Abrí la puerta de una patada mientras todavía se movían a 90 km/h. El viento y la lluvia me azotaron la cara, picándome los ojos. «¡Ponte al lado de las escaleras!», grité por encima del rugido de los motores a reacción. El piloto del jet debió vernos. El avión viró bruscamente a la izquierda, intentando sacudirse al vehículo de persecución. El estallido de la turbina del jet golpeó el todoterreno, sacudiéndolo violentamente. El conductor luchó por el control, estrellándose contra el lateral del fuselaje del avión con un crujido de metal. Fue suficiente. El impacto sacudió el avión, obligando al piloto a cortar la potencia para evitar un fallo estructural catastrófico. El avión disminuyó la velocidad, pero solo ligeramente. La puerta de la escalera de aire todavía estaba abierta. Silverio debía tener tanta prisa que no había asegurado completamente la cabina. No pensé. Me lancé desde el todoterreno en movimiento. Golpeé las mojadas escaleras metálicas del avión con un golpe que me destrozó los huesos. Mis manos se aferraron a la superficie resbaladiza. Mis piernas colgaban sobre el asfalto que pasaba a toda velocidad abajo. Un resbalón y me arrastrarían bajo las ruedas y me aplastarían. «¡Jefe!», mis hombres gritaron desde el coche. Rugí. Mis músculos se tensaron mientras me izaba. Me arrastré dentro de la cabina justo cuando el piloto pisó los frenos, deteniendo el jet con un chirrido. Rodé sobre la lujosa alfombra del suelo de la cabina, jadeando, con mi arma en alto. Estaba dentro. La cabina estaba en silencio, excepto por el zumbido de la energía auxiliar. Olía a cuero rico y champán, una tumba de lujo. «Bienvenido a bordo, Carlos», dijo una voz desde la parte trasera de la cabina. Me puse de pie lentamente, apuntando mi Desert Eagle. En la parte trasera del avión, sentado en una silla giratoria, estaba Silverio Diente de Plata. Parecía relajado, un vaso de bourbon en una mano y una pistola en la otra. Pero no miré el arma. Miré lo que estaba frente a Silverio. María estaba arrodillada en el suelo, sus manos atadas a la espalda con bridas, su cara magullada, su labio partido, y en su regazo, atado a una silla de coche que había sido abrochada apresuradamente al suelo, estaba Leo.
El bebé estaba gritando, un lamento agudo y aterrorizado que me desgarró el corazón como una cuchilla dentada. «Baja el arma, Carlos», dijo Silverio suavemente, dando un sorbo a su bebida. «O el siguiente sonido que oigas será el golpe húmedo del cerebro de tu esposa contra el mamparo». Dudé, mi dedo flotaba sobre el gatillo. Podía hacer el disparo. Era un tirador, pero Silverio estaba usando a María como escudo humano, su cuerpo pegado detrás del suyo. «Déjalos ir, Silverio», dije, mi voz inquietantemente tranquila. «Esto es entre tú y yo. ¿Quieres pelear? Pelemos. Pero no tocas al niño». «El niño es la paga», sonrió Silverio. «El tío paga el doble por herederos varones. Planea criarlo, hacerlo el hijo que nunca fuiste. Cruel, eficiente, sin todo este bagaje sentimental». Silverio presionó el cañón de su arma contra la sien de María. María cerró los ojos con fuerza, las lágrimas se derramaban, pero no gritó, solo susurró. «No dejes que se lleve a Leo. Carlos, por favor, haz lo que tengas que hacer». «¿Oyes eso?» Silverio se rió. «Está lista para morir. ¿Estás listo para matarla, Carlos? Porque esa es la única forma de llegar a mí». Mi mente corrió. Evalué la cabina. Espacio estrecho, 3 metros entre nosotros. «Tienes razón», dije, bajando ligeramente mi arma. «No puedo dispararte sin golpearla a ella». «Hombre inteligente, ahora patéame el arma y arrodíllate. Quiero ver al gran Carlos Moretti suplicar». Doblé las rodillas lentamente, colocando la Desert Eagle dorada en el suelo. Levanté las manos. «Ahí», dije, «estoy desarmado». Silverio sonrió, el diente de plata brillando con las luces de la cabina. Patético. Pero Silverio había cometido un error. Había olvidado quién era María. No era solo una esposa trofeo, era una Moretti. Había vivido con el hombre más peligroso de Madrid durante 5 años. Sabía esperar. Mientras Silverio cambiaba su puntería de su cabeza a mi pecho para dar el tiro de gracia, María se lanzó hacia atrás. Estrelló su cabeza contra la nariz de Silverio con un crujido nauseabundo de cartílago. Silverio aulló, su puntería se desvió hacia arriba. ¡Bang! La bala se perdió, haciendo un agujero en el techo del fuselaje. Las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos superiores. «¡Ahora!», gritó María. No necesité que me lo dijeran. No me lancé por mi arma. Me lancé por Silverio. Golpeé al sicario como un tren de mercancías, derribándolo en la cocina en la parte trasera del avión. Chocaron contra el minibar, rompiendo botellas de vodka y whisky. Fragmentos de vidrio volaron por todas partes. Silverio era fuerte, cargado de adrenalina y drogas de combate. Me dio una patada en las costillas, las mismas costillas que ya estaban magulladas por la persecución en coche. Gruñí, pero no lo solté. Agarré a Silverio por la garganta, apretando con fuerza de aplastante. Silverio pataleó, su mano buscando un trozo de vidrio roto. Encontró el cuello de una botella de vodka rota y lo apuñaló hacia abajo. Me retorcí, pero el vidrio me cortó el antebrazo, desgarrando la costosa tela de mi traje y mordiendo el músculo. La sangre salpicó los gabinetes blancos de la cocina. Ni siquiera me inmuté. Le di un cabezazo a Silverio 1, 2, 3 veces. Los ojos de Silverio se pusieron en blanco, aturdido. Lo arrastré, golpeándolo contra la puerta de salida de emergencia. «Amenazaste a mi familia», susurré, mi cara a centímetros de la máscara ensangrentada de Silverio. «El tío», gorgoteó Silverio, la sangre espumando en su boca. «Vendrá». «Que venga», gruñí. «Lo enterraré junto a ti». Extendí la mano hacia la palanca de liberación de emergencia de la puerta. «Que tengas un buen vuelo», dije. Tiré de la palanca. La puerta presurizada explotó hacia afuera. Aunque el avión estaba en tierra, la fuerza hidráulica era inmensa. Silverio, ya medio cojo, cayó al mojado asfalto de abajo, cayendo 3 metros y aterrizando en un montón destrozado. Me quedé en la puerta abierta, la lluvia azotando mi cara, mirando el cuerpo. Esperé hasta que estuve seguro de que Silverio no se movía. Luego me di la vuelta. María había logrado ponerse de pie a duras penas. Estaba inclinada sobre la silla del coche, usando sus manos atadas para mecer al bebé que gritaba.
Me acerqué. Mi brazo sangraba. Mi cara estaba magullada y parecía que había pasado por una guerra, lo cual había hecho. Saqué un cuchillo de mi bota y corté suavemente las bridas de las muñecas de María. Ella no se apartó. Se desplomó en mis brazos, enterrando su cara en mi camisa empapada de sangre. Viniste, sollozó. Realmente viniste. La envolví con mi brazo bueno, abrazándola tan fuerte que pensé que podría aplastarla. Me incliné y desabroché a Leo, atrayéndolo al abrazo entre nosotros. Te lo dije, susurré en su cabello, cerrando los ojos mientras las sirenas de 100 coches de policía finalmente rodeaban el avión. La familia es para siempre. La pista era un mar de luces rojas y azules. Los equipos SWAT tenían sus rifles apuntados al avión. Un negociador de rehenes gritaba por un megáfono. Estaba en la parte superior de las escaleras de aire, con las manos levantadas, pero no en señal de rendición, sino de desafío. El inspector Ruiz subió las escaleras, su gabardina empapada. Miró el cuerpo sin vida de Silverio Diente de Plata en el asfalto, luego me miró a mí. «Has montado un buen lío, Moretti», gritó Ruiz por encima de la lluvia. «Propiedad federal, incursión no autorizada en pista, homicidio. Te puedo meter de por vida». «Ese hombre», señalé a Silverio, «es Silverio Diente de Plata, aviso rojo de Interpol, buscado por 12 asesinatos por contrato en Europa y el bombardeo de la embajada en Madrid hace 3 años». Ruiz hizo una pausa. Volvió a mirar el cuerpo. «¿Está confirmado?» «Comprueba sus huellas», dije con calma. «Acabo de entregarte el mayor golpe terrorista de tu carrera. Serás capitán la semana que viene. Quizás jefe el año que viene». Ruiz entrecerró los ojos. «¿Y qué quieres a cambio?» Miré de nuevo hacia la cabina donde un paramédico estaba revisando a María y Leo. «Legítima defensa», dije. «Secuestró a mi esposa y a mi hijo. Los perseguí. Neutralicé la amenaza. El resto nunca sucedió». Ruiz se mordió el interior de la mejilla. Miró la carnicería. Miró a la madre y al niño. Sabía que si me arrestaba esa noche, la ciudad estallaría en una guerra de bandas que duraría una década. Pero si se llevaba la victoria, si se atribuía el mérito de detener a un terrorista internacional, «Desapareces, Moretti», dijo Ruiz bruscamente. «No quiero verte la cara en esta ciudad durante mucho tiempo. Te llevas a tu familia y te vas. Si te veo manejando negocios de nuevo, el trato se anula». «Estoy retirado», mentí. O quizás por primera vez no estaba mintiendo. Ruiz le hizo una señal al equipo SWAT para que bajaran sus armas. «Sal de aquí antes de que lleguen los federales y hagan preguntas que no quiero responder». Asentí una vez, un acuerdo silencioso entre enemigos. Volví al avión, cogí a Leo con un brazo y envolví a María con el otro. «Vamos a casa», dije. La villa en la Costa Brava estaba encaramada en un acantilado con vistas al mar Mediterráneo. Era una fortaleza, sí. El perímetro estaba rodeado de sensores y vigilado por hombres en los que confiaba con mi vida, pero parecía un hogar. El aire olía a limoneros y agua salada. Estaba sentado en la terraza de piedra, con un periódico en la mano. Estaba leyendo la sección de negocios, la sección de negocios legítimos. La empresa de transporte Moretti había reportado ganancias récord este trimestre. Sin drogas, sin armas, solo aceite de oliva y textiles. Era aburrido, y a mí me encantaba. ¡Da! Un chillido rompió el silencio. Bajé el periódico. Leo, ahora de 18 meses y caminando con la energía caótica de un borracho, venía corriendo por el patio. Estaba persiguiendo a un cachorro de Golden Retriever. Sonreí, una sonrisa de verdad, una que me llegaba a los ojos y arrugaba la cicatriz de mi ceja. Lo levanté cuando pasó corriendo, balanceándolo en el aire. «¡Te tengo!», reí. Leo chilló de alegría, agarrándome la nariz. «Mamá, mamá». María salió a la terraza, llevando una bandeja de café y bizcochos. Se veía sana. La mirada fantasmal había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una vitalidad que la hacía más hermosa que el día en que me casé con ella. Dejó la bandeja y se acercó, besándome en la frente y haciéndole cosquillas a Leo en el estómago.
¿Está aterrorizando al perro otra vez?, preguntó ella. El perro empezó, defendía a mi hijo. María se sentó, sirviendo el café, miró el océano, su expresión se volvió pensativa. ¿Lo echas de menos?, preguntó de repente. La miré. ¿Echar de menos qué? Madrid, el poder, el miedo. Miré mi mano. La cicatriz del corte de vidrio en el avión seguía allí, una línea blanca irregular. Miré a mi hijo, que ahora estaba a salvo en el suelo, intentando compartir un bizcocho con el perro. Pensé en las noches frías en el ático, la cama vacía, la botella de whisky, el silencio que solía gritarme. Tengo todo lo que siempre quise justo aquí, dije suavemente. Extendí la mano y tomé la de María. Ella la apretó, el anillo en su dedo, uno nuevo, de oro simple, sin diamantes, atrapó la luz del sol. Nos habíamos vuelto a casar en una pequeña capilla del pueblo hacía 6 meses. Sin invitados, solo José, que se había recuperado y ahora era el jefe de seguridad, y la señora Elena. El tío todavía anda por ahí, ¿sabes?, dijo María en voz baja. Ruiz envió noticias. Encontraron su complejo en Sonora abandonado. Mis ojos se oscurecieron por una fracción de segundo. El viejo rey removiéndose bajo la superficie, pero luego miré a Leo riendo bajo el sol. Que corra, dije. Si viene aquí, estaremos listos. Pero he terminado de perseguir fantasmas, María. He terminado de ser el villano de mi propia historia. Levanté mi café, el líquido oscuro reflejando el cielo azul. Además, sonreí. Ahora tengo un trabajo mucho más difícil. ¿Ah, sí? María levantó una ceja. ¿Cuál es? Entrenamiento para ir al baño, gemí. Va a ser una pesadilla. María echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido que se extendió por los acantilados y hacia el mar, arrastrando los últimos ecos de los disparos y el dolor. Carlos Moretti, el ex capo de Madrid, se recostó en su silla, observó a su familia y por primera vez en 35 años se sintió completa y absolutamente a salvo. Y así fue. Aún hoy miro a Leo, a María, y a veces la incertidumbre me golpea. ¿Hice lo correcto? ¿Valió la pena el precio que pagué y el que ellos pagaron? ¿Quién sabe? La vida no es una película donde todo termina con un «fueron felices y comieron perdices». Es un constante tira y afloja, ¿no creéis? Un equilibrio delicado entre la luz y la sombra. Y a veces, todavía puedo oír el eco de aquellas sirenas, de los disparos, pero también escucho la risa de mi hijo, y eso, al menos por ahora, es suficiente.